Yo tenía claro, yo desde que cumplí los 18 años, a los 3 días de haber cumplido los 18, los cumplí un viernes y el lunes estaba buscando la sede del Partido Popular para afiliarme. Yo comparto diferencias y similitudes entre la política y la montaña. ¿Sí? La similitud es que son actividades de alto riesgo, ¿no? Joel, ¿y cuál fue el punto donde dijiste, se acabó, no quiero ser? Todo cuando estás a 7.000, 6.000 metros, cuando sabes que ya no puede venir un helicóptero a rescatarte si se te rompe una pierna, si te caes a 7.000, 6.000 metros, 8.000 metros, es tu sentencia de muerte. El cuerpo se va degenerando por la falta de oxígeno, porque no son condiciones compatibles con la vida. Entonces todo eso, que lo ves tan importante en ese momento, es el único problema que tienes. Entonces claro, todo lo demás deja de cobrar sentido. Porque lo importante en una montaña, y esto te lo repiten y te lo recalcan muchas veces, no es llegar a la cima, es volver a bajar. ¿Quién es Joel Delgado? Pues un Joel que es una persona normal, tranquila, con inquietudes, con muchas inquietudes políticas y con muchas inquietudes deportivas. Hoy me encuentro de camino a buscar a alguien que muchos conocerán por su faceta política, pero su historia no termina ahí, porque a veces en la vida no es mantenerse en el cargo, sino saber dejarlo, ¿no? El invitado de hoy pasó de los despachos institucionales, de representar a toda una isla, a verse solo en una montaña. Estoy de camino a buscar a Joel Delgado. Es con quien vamos a hablar hoy y quien nos va a contar su historia. Bueno, ya estamos por aquí, estamos llegando para recogerlo, que hemos quedado aquí en el bonito pueblo de Punta Mujeres. Buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Permiso. Perfecto. Ya estamos Yo aquí ya estás grabando preparado. y todo. Está bien. Ahí tienes el micrito. Póntelo si quieres o en el cinto cuando te lo pongas. Ah, vale. Y ya te lo dejas colocado y Venga, es más genial. cómodo. Te molesta menos. Vale. ¿Cuánto tiempo? Sí. Un montón. Años, diría yo, ¿no? Bueno, afortunadamente las redes hacen lo suyo. Bueno, a ver. No le pierde la pista. Aquí está bien, ¿no? Exactamente, sí. No le pierde la pista a nadie. Eso es lo bueno que Aunque tiene. te quieras escapar, No podemos. no es posible, ¿no? Pues nada, aquí estamos a dar una vueltita. Por aquí, por el norte. Genial. Mejor sitio que este ninguno. Sí, la verdad que... Que me lo digan a mí, que después Bastante. ya llevo aquí 7 años. Yo vine en el 19, sí. 7 años, y ya no me cambio. Ajá, qué bueno. Bueno, mis hijos están todos aquí, así que Sí, yo coño, también yo soy tengo... entrenador de tu hijo. Exactamente. Yo no lo sabía hasta que, bueno, un día me lo comentó, ¿no? Está entrenador Joel. Digo, ¿cómo Joel? Y me dice, sí, Joel. Digo, ¿Joel Delgado? Dice, sí. Digo, pues mira, ni lo sabía, vamos. Ni lo sabía. Sí, Dieguillo está ahí con nosotros. Se fastidió la rodilla hace Sí, poquito. hace poquito. Pero ya parece ser que está bien y esta semana empieza a entrenar otra vez. No, si es por él va a estar con muletas. Lo que estaba jugando al pádel la semana pasada, jodido ya. Yo me entero de todo. Yo aquí, afortunadamente, todo lo que ocurre del puente de las Cabras para arriba, claro. Es raro que uno no se entere. Exactamente. Es que está muy chiquitito. Incluso sin quererlo. Sí. Joel, siempre me gusta empezar ¿Vale? con un poquito quién es Joel Delgado, sobre todo, y tu infancia pregunta. y un poquito de las cosas que la gente no sabe, ¿no? Te conocen en otra faceta que tocaremos después, pero ¿quién es Joel Delgado? Bueno, pues Joel Delgado es una persona que se cría entre Madrid, Extremadura, que es de donde procede mi familia paterna, y Canarias, que es donde procede mi familia materna. Mi padre, al ser guardia, pues hemos estado rulando por distintos cuarteles y distintas zonas de la península, fundamentalmente, ya te digo, Madrid y Extremadura. Y luego, pues, cuando lo destinan aquí, pues nos venimos para acá, ¿no? Y bueno, pues con esas influencias tanto peninsulares como canarias, creo que han sido fundamentales para construir pues un Joel que es una persona normal, tranquila, con muchas inquietudes políticas y con muchas inquietudes deportivas. El arraigo al deporte me viene de mi padre,
y el arraigo político yo diría que me viene de mis 4 abuelos. Mis 4 abuelos eran muy políticos, no muy ejercientes, pero eran muy políticos, les gustaba seguirla. Y yo creo que esas influencias pues han marcado un poco lo que ha sido después el devenir de mi vida, ¿no? Qué bueno, la verdad Política y deporte. Sí, política y deporte. ¿Y cuándo fue ese clip que dijiste, voy a entrar en política, voy a animarme con la política? Bueno, pues yo tenía claro, yo desde que cumplí los 18 años ya me sentía, fíjate tú qué ignorancia por mi parte, ya me sentía capacitado para estar en política y decidí afiliarme pues, a los 3 días de haber cumplido los 18. Los cumplí un viernes, esto ya lo he contado alguna que otra vez, y el lunes estaba buscando la sede del Partido Popular para afiliarme. Lo tenía claro y tenía claro cuál era el partido al que quería afiliarme y así hice. Y casualidades de la vida, pues 3 años más tarde ya estaba de concejal en el ayuntamiento. Exacto. Sin padrino, ¿eh? Sí. Bueno, sí. De hecho, justamente acabas de tocar la etapa donde nos conocemos. Yo por la parte de la música y de que llevamos todo ese tema y tocábamos en la parte de juventud que estuviste tú y toda la parte del ayuntamiento y ahí... Años ya. Sí, muchísimo, muchos años. ¿Hay algo, digamos, que fue lo que más, digamos, te marcó en el tema político? Hay cosas que me han marcado para bien y cosas que no marcan tan para bien, ¿no? Y, por ejemplo, en el lado positivo, yo que soy una persona que se considera una persona positiva ante la vida, lo bueno que tiene la política son la cantidad de relaciones, de amigos que haces, gente con capacidad que conoces. Hay funcionarios a los que les tengo mucha estima porque son realmente muy buenos profesionales. Y te quedas con eso, con esa red de contactos que te generas y que muchas veces traspasa de lo puramente profesional a la amistad. Y ahí tengo un claro ejemplo que fue el de Cándido Reguera, que fue alcalde de Arrecife, diputado nacional y que fue para mí como un padre político, ¿no? Ese padrino que yo nunca tuve cuando entré. Sí que es verdad que la vida me lo puso por delante y a él y a su familia pues solo puedo tener palabras de agradecimiento porque me enseñaron todo lo que sé de la política. Y bueno, cosas negativas. Bueno, pues cosas negativas es que vivimos en una sociedad que está francamente muy polarizada, donde hay mucho debate, pero no debate del sano, sino debate del malo, donde ya no priorizan las ideas, sino el enfrentamiento, el insulto. Y creo que eso no es bueno. Y eso fue, pues, entre otras cosas, lo que también cansa a uno de estar y de participar en política. Pues fíjate que tocas un punto que va a sonar a lo mejor un poco atópico, dice, bueno, ya lo tenía preparado, pero no, has tocado justo un punto que a mí no me gusta mucho entrar en el tema político, siempre he sido más de sentido común, ¿no? Y de ver lo que es mejor para todos, ¿no? Pero sí que eso que dices es lo que siempre me ha llamado de la política, cuando escuchas a uno y lo primero que sale por su boca es insultar al otro, ¿no? Y entonces, y el otro después cuando abre la boca y no los ves haciendo nada. Entonces entiendo esa parte de cansancio porque yo lo comparto, ¿no? Que cuando los escuchas hablar, no, por lo menos ya ahora y cada vez peor, como dices, encima ahora con redes sociales, pues ya hasta falsas informaciones, vamos, todo esto ha cambiado muchísimo. Pero bueno, yo no quiero entrar en tema político ni nada, sino ver sinceramente tu historia, porque me ha parecido siempre muy interesante, ¿no? Y sobre todo el vuelco que he dado. ¿Y cómo es pasar de un ayuntamiento, de estar en un ayuntamiento, a llegar al Senado? Bueno, pues esto realmente fue una carambola. Fue una carambola porque en el año 15 hay elecciones a nivel nacional. El anterior senador, que era del Partido Popular, Óscar Usardo, un buen amigo, se presenta. En esas elecciones gana Podemos en Lanzarote y sale un senador de Podemos. Entonces Óscar decide ya no presentarse más. Bueno, pues ha ganado este chico y tal, yo ya no me presento más, y se lo dice a la que en aquel entonces y sigue siendo presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez. Entonces Astrid, buscando a alguien que le pudiera salvar la papeleta sin idea de ganar, pues al repetirse las elecciones, porque no se conforma a gobierno, decide colocarme a mí de candidato al Senado. Yo, que soy una persona valiente por naturaleza, le digo que sí, digo, bueno, pues hay que salvar el expediente.
Bueno, vamos, concurrimos a las elecciones. Es verdad que cuando yo voy a hacer algo, procuro hacerlo lo mejor que sé, lo mejor posible. Y oye, tanta buena suerte tuvimos que sonó la flauta y ganamos las elecciones después de 6 meses con un senador de Podemos y con un partido socialista que estaba fuerte. Pues ganamos las elecciones y fíjate, con 29 años pues me fui Muy joven. para Madrid, estuve 3 años, hicimos muchas cosas por Lanzarote, conseguimos alguna importante como la ampliación del puerto, la declaración de la Graciosa como octava isla, intentamos que el sector vitivinícola tuviera relación directa con el Ministerio de Agricultura para ver de qué forma podíamos incrementar los fondos del POSEI, protegimos la marina por la que estamos pasando ahora, todo esto ya es reserva marina del norte y tratamos de que aquí se generara un espacio de hiperprotección para todas las especies que aquí habitan. Esto te estoy hablando de memoria porque ya hace casi 10 años de aquello. Sí. Pero bueno, creo que los 3 años que estuvimos allí, pues algo se hizo. Conseguimos que el nuevo plan director, que es el que se está ejecutando ahora del aeropuerto, se pudiera poner en marcha. Ahora van a venir una serie de obras que estaban ya, se estaban elaborando en nuestra época, ¿no? En la época del 2016 al 2019. Los aeropuertos tienen planes de desarrollo de aquí a 10 años, con lo cual ahora mismo se está proyectando lo que se va a hacer dentro de 10 años. Se llaman los planes DORA. Y todo eso pues conseguimos hacerlo en esa época. Lo que pasa que claro que es verdad que el Senado queda muy lejos, a la gente le suena muy lejano, y es verdad que nosotros aquí tampoco es que tengamos tanta influencia en los medios de comunicación como para trasladar día a día lo que se va haciendo. ¿Y cómo es estar? Porque a mí me llama más la atención es cómo es, digamos, un día en el Senado, ¿no? Una persona que viene desde Lanzarote, llegas allá, son muchos los viajes, imagino que eso será un ajetreo constante o por el contrario no es así. Sí, cuando me llevo la sorpresa y nos damos cuenta de que ganamos las elecciones, digo, caramba, que ahora me toca coger aviones como si fueran guaguas. Y efectivamente, yo me iba normalmente los lunes por la mañana, en el vuelo de las 7 de Iberia, y me venía en el del miércoles a última hora o los jueves. Eso es la semana que tenía pleno, y las semanas que no teníamos plenos teníamos comisiones. Las comisiones son esas reuniones preparatorias de los plenos donde van los asuntos por sectores. Pues yo estaba en cooperación internacional, estaba en la comisión de investigación de partidos políticos, estaba también en la comisión de interior. Pues cada vez que había asuntos de esas materias pues tenías que ir, e iba prácticamente todas las semanas, incluso en algunas semanas iba hasta 2 veces, ¿no? Yo procuraba siempre que podía irme por la mañana en el primero y venirme en el último, porque a mí me gusta dormir en mi casa. Qué bueno. Y me gusta tenerlo todo relativamente cerca y que mi trabajo influya en lo menos posible en mi vida diaria, ¿no? Pues en mis entrenamientos, en mis cosas. Y bueno, pues allí la vida era levantarte temprano, irte al Senado. Empezábamos las sesiones normalmente a las 9 de la mañana, pero a las 8:30 ya estabas todo por allí, pues un poco preparando todo, y comías allí mismo porque tienen un comedor, comes allí y te vas del Senado pues sobre las 6, 7 de la tarde, es cuando acaban las últimas comisiones. Y los días de pleno pues es todo el santo día, desde el martes a las 4 de la tarde, que de hecho se sigue publicitando, sigo viendo alguna sesión que otra los martes por la tarde en el 24 horas de Televisión Española, y prosiguen los miércoles hasta bien entrada la tarde. Son martes toda la tarde hasta las 9 de la noche, se corta el pleno, y luego el miércoles por la mañana hasta las 4, a las 5, depende del orden del día, pues tienes también sesión plenaria, que eso es interesante. Ahí he encontrado yo mucha gente con mucho nivel y con mucha capacidad, de todos los partidos, ¿eh? ¿Y se solucionan cosas, Joel? Es decir, porque uno desde fuera, ¿no? Lo ve como que, bueno, ya están reunidos otra vez, al final no llegan a ningún acuerdo, no se ve nada, o por lo menos así se ve desde fuera, ¿no? Pero precisamente por eso me llama la curiosidad de decir, oye, ¿realmente hay algún punto de avance o depende también de un poco cómo esté la cosa? Pues Alfredo, yo quiero creer que sí. Todos, ¿no? En serio, no. Sí, vamos a ver, el Senado, al ser una cámara que no tiene tanto los focos mediáticos como la tiene el Congreso, tú normalmente ves 10 imágenes del Congreso por una del Senado, en un telediario, en un informativo. Al no tener el foco mediático, al no tener tanta atención, es una cámara mucho más reflexiva, donde el debate es mucho más pausado, donde es verdad que se reposan las cosas, al ser también una cámara de segunda lectura, todo lo que pasa por el Congreso después va al Senado. Y eso nos permite que sea más fácil llegar a acuerdos. Es decir, cuando tienes 40 ojos mirándote, uno quiere lucirse, Congreso. Pero cuando no tienes ojos mirándote, uno va a lo práctico.
Uno va a resolver el asunto y se acabó. Claro. Y eso sí que es verdad que ocurre en el Senado, por eso yo lo reivindico mucho más que el Congreso. De hecho, si algún día tuviera la osadía de volver a política, uno de los digamos, asuntos relevantes, puestos relevantes a los que me gustaría repetir podría ser el Senado, precisamente por eso, porque no se da tanto debate ideológico, se da más el debate de la solución. Y yo creo que eso es lo que más nos beneficia a todos. Qué bueno. ¿Y has dejado por completo la política o todavía tienes ahí la patita, como dices, y volverías a entrar? No, afortunadamente el que con 18 años yo decidiera iniciarme en el mundo de la política es porque lo tenía como una vocación, y ahora, aunque no esté en primera línea, me desarrollo dentro de mi propia asesoría política y trabajo para varias personas que se dedican a la actividad pública sin tener en cuenta la ideología. Es decir, ya lo veo como un trabajo y no como una vocación personal. Y me dedico a eso, me dedico a ayudar a ciertos políticos a plantear estrategias, a plantear discursos, a orientar sus políticas de acción en ayuntamientos, cabildos. Y bueno, pues he tenido clientes desde La Palma hasta en Fuerteventura, en Lanzarote tengo varios. Y bueno, y ese trabajo pues me permite también pues tener seguir manteniendo contacto firme con la política, ¿no? Joel, ¿y cuál fue el punto donde dijiste, se acabó, no quiero seguir? Bueno, pues en el 2019, precisamente cuando pierdo las elecciones al Senado por segunda vez, vi que fue una campaña bastante sucia, vi que era una campaña donde había gente que, pues bueno, pues no confrontaba con ideas, no iba a atacarte de lo personal. Y hombre, uno es humano y al final, pues todo tiene un límite, todo tiene, como digo yo, determinada resistencia y ya cedí. Y dije que bueno, que lo bueno sería pasar a otro ámbito de la política donde no estuviera tan expuesto, donde pudiera seguir siendo influyente, donde pudiera seguir contribuyendo a que las cosas, desde mi punto de vista, mejoraran. Que uno no tiene siempre la verdad absoluta. Claro. Y bueno, y decidí estar un año en barbecho, un año para reposarlo todo bien, y al año siguiente, después de la pandemia, justo fue cuando iniciamos este sendero que llamo yo de asesoramiento político externo, ¿no? Qué bien. ¿Y exactamente qué es lo que hace tu empresa ahora? ¿Asesorar a políticos? Sí, realizamos planes estratégicos a largo y medio plazo, realizamos planes de comunicación, creamos argumentarios para reforzar las ideas que quieren llevar a cabo, orientamos también sobre las políticas que más atractivas pueden ser para los ciudadanos desde una administración, ya sea un cabildo, ya sea el propio gobierno, alguna consejería, algún ayuntamiento. Y bueno, nos ayudamos a que el político pues tenga muchas más herramientas que le permita tomar la mejor decisión y explicar el por qué toma la mejor decisión sin que ello tenga el coste político que muchas veces se les sugiere o se le presupone, ¿no?, a determinada decisión. Claro. Entramos entonces ahora en lo que yo creo que después ha sido un giro, para mí por lo menos total. ¿Cómo entra el deporte en tu vida o ya lo tenías previamente cuando también estabas en la política? El deporte siempre ha estado. El deporte, desde que yo tengo uso de razón, pues estoy haciendo judo, fútbol. Desde más avanzada edad, pues ya me inicié en el mundo de las carreras, del trail. He seguido desarrollando otras disciplinas como el buceo. He seguido desarrollando otra disciplina como el esquí. Me gustan mucho los deportes de montaña, el rappel. Casi nada, ¿no? Entonces, claro, al final el deporte siempre ha estado. Es verdad que la política llegó un momento en el que ocupó mucho espacio de mi vida y descuidé algunas facetas. Nunca he dejado de hacer deporte al 100%, solo por lesión. Y bueno, pues desde pequeñito, porque mi padre siempre también ha sido una persona muy deportista y gracias a eso pues siempre ha estado. En definitiva, siempre ha sido una actividad complementaria desde que tengo uso de razón y la que hago yo y la que a mí particularmente me ha ayudado, Alfredo, a mantener la cabeza en mi sitio a pesar de las malas épocas pues que todo ser humano pasa en su vida, claro, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me ha recolocado, el deporte, y por eso pues estoy extraordinariamente agradecido al deporte y ahora se ha convertido también en otra actividad profesional que desarrollo. Buah. Yo te digo, para mí me sorprendió mucho cómo llega ese momento en que dice, voy a ir a por las montañas de 8.000 metros. Es decir, es algo que para mí
Si ya me cuesta subir una montañita de las de aquí, no me imagino lo que es prepararte para una cosa así. Bueno, pues eso ya, como todo lo que me ha pasado así de cierta relevancia en la vida, llegó de casualidad. Y llegó de casualidad porque a mí siempre me ha gustado el deporte de montaña, es verdad, el trail. Aquí no tenemos una orografía muy grande, muy variada, donde podamos hacer determinadas actividades. Pero es verdad que siempre he tenido cierta atracción por la montaña, pero no por la alta montaña a la que te estabas refiriendo ahora. Y eso ha ido poco a poco calando en mí a través del trail y decir, coño, ¿por qué no lo intentamos un poco más? ¿Y por qué no lo hacemos de esta manera? Hasta que un día vi un documental en Movistar y la verdad que me llamó muchísimo la atención y dije, caramba, esto tiene que estar bien, esto del riesgo y tal, a mí me llama la atención y empecé con una montaña de 6.000 metros, me fui a Nepal, hicimos un ascenso al Island Peak, 6.198 metros, está justo en la ladera sur del Lhotse, que el Lhotse es la hermana, digamos, de cordillera del Everest, y durante muchísimo trayecto del ascenso a esa montaña pues se podían ver la primera montaña del mundo, que es el Everest, y la cuarta, que es el Lhotse. Entonces eso, a partir de esa experiencia que salió muy bien, que fue muy positiva, que me ayudó en muchas facetas, pues decidimos iniciar la segunda, que fue el año pasado, que fue el Hinlung Himal, un 7000, en el lado opuesto al que había ido por primera vez a Nepal. Fui a la otra parte del Himalaya y fue pues también extraordinario, aunque tuve algún que otro problema, pero en términos generales fue muy positivo. Y ya, pues bueno, pues ya estamos lanzados en el mundo de los 8000, sabes que solo hay 14. Sí. Y bueno, nos lanzamos este año, salió muy bien, salió mejor incluso, y para mí fue más fácil que el 7000 del año pasado. Wow. Y que he quedado encantado, ya estoy trabajando en el reto de este año, que es la siguiente. Este año fui a la 8ª montaña más alta del mundo, este año quiero ir, Dios mediante, a la 7ª, al Dhaulagiri. Wow. Es decir, que no te vas a quedar quieto en Mientras la que pueda, no. Qué bueno, eso. Mientras pueda, seguiremos intentando. Para los que no conocemos toda esa zona, ¿no? Porque siempre se ha visto, yo por lo menos lo he visto en televisión, es una zona de montaña, se ve impresionante, la verdad. Si ya por televisión se ve impresionante, me imagino que estar allí tiene que ser algo más impresionante todavía. Sí, te impresiona por varios motivos. Primero, porque estás viendo unos colosos que no ves aquí. Estamos hablando de montañas que son 3 veces el Teide casi. Entonces, hacer esa comparativa, tratar de establecer en escala dónde quedaría el Teide y la montaña que estás viendo, en este caso cualquier 8000, ya te hace una idea de dónde y tan alto estás. Y luego la comunidad local, es decir, la gente, los sherpas, los pueblos de altura, los pueblos de aldeas, los monasterios, esos paisajes impresionantes, pues te invitan a ir 1, 2 y 3 veces más. El Himalaya al final es una cordillera que cruza todo Nepal, invade Pakistán, te hace frontera con China, tiene también un inicio en la India. Quiere decir que es una cordillera que atraviesa varios países de esa zona de Asia y es tan sumamente variada y no tiene nada que ver un punto con el otro, que la hacen que sea tan rica en cultura, que te invita a seguir yendo año tras año, porque te digo, es enorme. Y eso es lo que son las experiencias que te llevas, ¿no? Es decir, gente que vive aislado del mundo, que no tiene las comodidades que tenemos aquí, que tú le das al enchufe de tu casa y tienes luz, o haces así, giras la rueda del microondas y te está calentando la comida. Ahí esas cosas no se dan. Entonces, claro, cuando ves cómo tú aquí vives con tanto y allí se vive tan feliz con tan poco, pues te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Y te invita a seguir conociendo esa cultura que te enseña mucho más de forma original cómo es la vida en sí. La vida no es esto que tenemos aquí. No. Nosotros somos ese 10% de privilegiados del mundo. La vida es lo que se desarrolla en esos países, en los países de África, que yo también he tenido la suerte de estar. En definitiva, la vida es lo que se desarrolla en el 90% restante y no en este 10% de gente rica, como se nos puede catalogar si nos comparamos con ellos. Wow, es impresionante. Y para estar allí, es decir, tu primer contacto, ya tienes, digamos, gente que te acompaña siempre en ese tipo de ascensos y demás. ¿Tienes ya un equipo formado o cada vez que vas tienes que contactar con gente diferente? Porque entiendo que para subir se utilizan los sherpas, ¿no? Que son los que mejor conocen la zona y demás. Sí, pues yo tuve la suerte de dar desde el primer año con
con varios Sherpas que son el equipo de confianza que tengo. Siempre voy con los mismos. Ellos me tramitan todos los permisos ante el gobierno para poder subir las montañas. El que tenga a disposición pues todo el equipo necesario que yo no puedo llevar desde aquí, pues las tiendas de campaña que las alquilo allí, todo el tema de infraestructura lo hacemos allí, ¿no? Y al final el tener esa gente de confianza que ya te conoce, ya chapurreamos nuestros ingleses y nos ponemos de acuerdo y demás, pues al final ayuda mucho y va todo mucho más rodado, y a medida que vayan pasando los años pues irá mucho más rodado. Y son una gente extraordinaria, se desviven porque tu experiencia en Nepal, dentro de lo duro que es pues subir una montaña de esta naturaleza, sea lo más confortable posible y conozcas, y te ayudan a conocer también la cultura local, te explican, cuando tienes alguna duda te explican lo que estás viendo, lo que es, el por qué lo hacen, y sinceramente, o sea, son gente extraordinaria en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué te enseña una montaña de 8.000 metros, es decir, además de 8.000 metros, que por ejemplo no aprendes en la política? ¿Has visto algo que digas, esto lo he aprendido y si no hubiese venido aquí no lo hubiese aprendido? Yo comparto diferencias y similitudes entre la política y la montaña. ¿Sí? Las similitudes es que son actividades de alto riesgo, ¿no? Esa es buena. Y luego las diferencias son muchas, ¿no? Mientras que todo cuando estás a 7.000, 6.000 metros, cuando sabes que ya no puede venir un helicóptero a rescatarte si se te rompe una pierna, si te caes, y que sabes que una simple fractura de tobillo que aquí arreglamos de forma automática yendo al hospital y movilizándotelo y demás, a 7.000, 6.000 metros, 8.000 metros es tu sentencia de muerte. Porque nadie puede cargarte para bajar esas distancias, nadie puede cargarte rapelando, nadie puede cargarte... Y los helicópteros no llegan a esas alturas. Sí. Entonces cuando estás en ese punto y estás intentando llegar a cima, intentando estar bien, pasarlo bien dentro de lo que cabe, pues relativizas todo lo demás. Es decir, todo lo demás deja de tener sentido, todo lo demás deja de ser problemas, todo lo demás deja de ser preocupaciones, y tu única preocupación es subir y bajar de la mejor manera posible. No duermes bien, no descansas bien, a partir de que cruzas una determinada cota tu cuerpo empieza a degenerar por la actitud, por la falta de oxígeno, tu cuerpo se está autodestruyendo, por eso no puedes pasar más de 3-4 días por encima de los 7.000, 8.000 metros, ¿no? ¿Eso es lo que llaman el mal de altura? Eso puede ser una variante del mal de altura. El mal de altura viene otorgado también por la falta de oxígeno, obviamente, pero sobre todo el mal de altura lo que viene a poner de soslayo es los síntomas son mareos, vértigos, dolores de cabeza, tienes que bajar inmediatamente. El mal de altura es la dolencia y demás, pero lo que tú sientes cuando estás es que te estás muriendo lentamente, porque el cuerpo se va degenerando por la falta de oxígeno y por todo lo que... porque no son condiciones compatibles con la vida. Entonces todo eso, que lo ves tan importante en ese momento, es el único problema que tienes. Es el único problema que tienes. Claro. Entonces, claro, todo lo demás deja de cobrar sentido. Porque lo importante en una montaña, y esto te lo repiten y te lo recalcan muchas veces, no es llegar a la cima, es volver a bajar. Es llegar a la cima y volver a bajar. Y llegar en condiciones óptimas, ¿no? Y bueno, y es lo que más se puede identificar es que son deportes de alto riesgo, pero lo que más diferencia es que allí se relativiza todo, no hay ideologías. De hecho, viajas con más personas que piensan de forma distinta a ti y sencillamente lo ves más como un socio que como alguien que piensa de forma distinta. Date de cuenta que pasas con gente más de un mes y medio que no conoces de nada compartiendo pues tiendas de campaña, paseos, horas de senderos, escaladas, ayudas. Entonces al final todo lo que no tenga que ver con la ayuda y la solidaridad en la montaña deja de ser relevante. Entonces, claro, aquí eso no lo puedes. Aquí claro. En un sendero con un amigo vas hablando casi todo el tiempo de política o de fútbol o de... Sí, es totalmente diferente. ¿Y cuánto se tarda en preparar un ascenso como ese, Joel? ¿Cuánto tiempo, digamos, ya no solo los preparativos previos, ¿no? Antes de llegar a Nepal o eso, sino cuando ya decides, bueno, nos ponemos en marcha al ascenso? Bueno, yo aquí entreno mucho. Aquí procuro salir todas las semanas a la montaña, ya no solo porque me prepare carreras de trail,
sino porque esto me viene muy bien de cara a los ascensos, a los desniveles a los que te enfrentas. Todas las paredes que aquí tenemos son muy buenas para enseñarte a caminar por montaña. Procuro luego siempre estar una semana en Tenerife practicando y entrenando en el Teide también, pues la hipoxia, la falta de oxígeno. A partir de los 2500 metros ya se empieza a ser palpable. En el Teide trato de tener siempre cursos de reciclaje del uso de cuerdas, del manejo de cuerdas. Y bueno, y una vez que estás allí, pues el tiempo que previo al ataque a la montaña es la zona de aclimatación. Hacemos senderos donde vamos subiendo y bajando cotas distintas de altitudes para ir preparando el cuerpo a lo que después tienes que hacer. Y realmente el trabajo se hace allí. El trabajo de aclimatación pura se hace allí porque es donde tienes altitudes similares a las que te vas a enfrentar después, ¿no? Wow. Pero sí, lo haces allí. Fundamentalmente el específico lo haces allí. Por eso son expediciones de 1 mes y medio. Un mes y medio tardas en lo que es la preparatoria de estar allí. La aclimatación, sí. Claro. Es decir, tienes que estar en Nepal. Una persona con normal un mes y medio. salvo que seas un bestia, que alguno habrá y alguno hay, salvo que seas un bestia, para aclimatar bien, para evitar el mal de altura, tú subes a determinada cota, bajas, vuelves a subir, un poquito más, vuelves a bajar, y así ese ejercicio tienes que hacerlo repetidamente. Por eso nunca se ataca a la cumbre de forma directa desde el campamento de base, sino subes al campamento 1, bajas al campamento base, subes al campamento 1, haces noche, subes al campamento 2, haces noche, vuelves a bajar, subes al campamento 1, campamento 2, campamento 3, vuelves a bajar y luego vuelves otra vez a subir al campamento 1, 2, 3, haces noche en todos esos campamentos y luego ya cuando la ventana de tiempo te lo permite, pues tiras a punto. Claro, porque después depende de cómo esté el tiempo. Claro. Ese es otro factor que supongo que es fundamental. Sí, efectivamente. Si no hay buen tiempo, no se sube. Y esa es una regla... Sí, de oro. Sí, porque además ha habido muchas desgracias relativas al tiempo, a la climatología. Ahí no lo controlas tan bien como lo controlas aquí, no es tan exacto como lo controlas aquí. Y entonces, claro, el tiempo en montañas cambia con mucha rapidez y con mucha peligrosidad. Entonces, claro, ante cualquier mínima duda, pues no se sube. Interesantísimo. No, es que te juegas todo un grupo de personas que están a la intemperie a 6.000, 7.000, 8.000 metros, ¿no? Y me decías, el siguiente proyecto, Dios mediante, como decías tú antes, es este año subir otra un poquito más grande, ¿no? Pues son 7 metros más grandes. ¿Solo 7 metros? Sí, la distancia que... Bueno, mentira, son 4 metros. La distancia que hay entre el Manaslu, que son 8.163 metros, y el Dhaulagiri, que es la siguiente, son solo 4 metros. Mide 8.167. Y es la octava montaña y la séptima montaña. Luego es verdad que hay un escalón mayor, que ya nos iríamos al Choyu, que es la sexta, que son 6.208 metros, si mal no recuerdo. Es una montaña que está justo entre la frontera entre China y Nepal. De hecho, es más china que nepalí. Y es la sexta montaña. Pero ahora la idea es volver a Nepal, a la zona de Pokhara, para iniciar el ascenso al Dhaulagiri, pues a finales de agosto, y volvernos pues como la segunda semana de octubre. ¿Y lo haces así porque, digamos, es lo más adecuado? ¿O se podría ir directamente, bueno, pues me voy a preparar para subir el Everest y vas directamente a lo más grande? Es que la cuestión no está, Alfredo, en las altitudes. La cuestión está en el presupuesto. De hecho, el Everest no es ni de lejos la montaña más difícil de escalar. O sea, el Everest no es una montaña técnicamente complicada. Es complicada por la altitud, pero como cualquier otro 8000. De las montañas más complicadas de escalar y con más índice de mortalidad, por ejemplo, puede ser el K2, que tiene un cuello de botella bastante peligroso, donde el tiempo cambia. El Annapurna, que es un 8000. El Annapurna es la montaña número 12 en altitud. O sea, pero sin embargo es de las montañas más peligrosas por las avalanchas, por las paredes que tiene, que son propensas a realizar muchas avalanchas por los cambios repentinos de tiempo. Entonces muchas veces no es una cuestión de peligrosidad o de altitud, sino es una cuestión de presupuesto. El Everest, al ser la más alta, pues es la más cara. Y claro, conseguir financiación ya para una montaña esta en la naturaleza es complicado. Imagínate para conseguir el Everest, que es casi el doble de lo que
de lo que voy a hacer ahora, ¿no? Entonces se complica mucho. Que algún día me gustaría, por supuesto, porque es el techo del mundo, pero no es la más interesante para mí. Lo digo, pero mediáticamente sí que... Es la más sí, vistosa. exactamente, ¿no? Y sí que llegas, bueno, pues ha subido el Everest o ha subido, no sé, lo digo por esa parte, ¿no? Mediáticamente, pero como dices tú, las otras son más complicadas, pero y al final... No hay dos montañas iguales. Tú ves una montaña y ves que no son dos montañas iguales. Aparte que no se pueden subir, que se pueden subir por varios sitios. Exacto, tienen distintas... Sí, sí. Puedes subir por distintas caras y claro, al final lo que buscamos es que se suba por la mejor zona posible. Pero el Everest tiene ya una ruta, que es la ruta de la cara sur, que es la más conocida, la más famosa, y es la más asequible. Y esa técnicamente no es tan complicada. No es tan complicada. El Manaslu, por ejemplo, la montaña en la que estuvimos el año pasado, es más difícil, es técnicamente más complicada, tiene pendientes muy fuertes y además pues tiene mayor índice de siniestralidad que el Everest, desafortunadamente. Claro. Pero bueno, en definitiva, ya te digo, no es precisamente de la montaña que más me atraiga para ascender, precisamente por eso, porque es de las más conocidas, es la que más veces han estado en cumbre. Y hay otras montañas como el Dhaulagiri, como el Lhotse, que es la montaña con la que hablábamos antes, que es la cuarta, que me llaman mucho más la atención, pues porque tienen otras peculiaridades que, bueno, y sobre todo que también, oye, es una cuestión de que haya canarios que hayan pisado esas cumbres, y el Manaslu, aunque hubo un intento, no ha habido ningún canario hasta el año pasado que la hubiera coronado. El Dhaulagiri tampoco ha habido ningún canario que la haya coronado, y también buscas un poco eso, ¿no? Que Canarias, ya que el gobierno nos está echando la mano, pues que tenga también cierto sentido, ¿no? Que por fin haya un canario que haya coronado pues uno de esos 8.000. Claro, porque tienes colaboración del gobierno de Canarias y demás. Sí, afortunadamente el gobierno, el área de Polis, del consejero de deportes y de Ángel Sabroso, el viceconsejero, el año pasado ayudaron un poquito, este año también van a ayudar otro poco, y claro, pues al final quieres que tenga ese retorno, ya no solo para Canarias, sino para Lanzarote, claro, también, claro. ¿no? Sí, sobre todo Y yo eso. muy agradecido, porque sin la ayuda de ellos sería complicado. Claro, porque me imagino que los costos son bastante elevados y sobre todo estar, como dices tú, si la preparación es 1 mes y medio, pues estar 1 mes y medio allí y mantenerse supongo que no será algo que sea muy asequible, ¿no? El tema de la comida no es ningún problema. No, me imagino que allá no, porque dices que si van con lo mínimo, pues Se come fatal, comes muy poco, y todo se basa en sopas, o sea que por eso vengo siempre con 7-8 kilos menos. Pero sí que es verdad que la comida no es un problema económico, la comida lo haces con muy poquito. El tema son los permisos al gobierno nepalí para poder ascenderla, que son muy caros. Al final, para ellos las montañas es su industria, y le sacan rendimiento, y al final, pues es verdad que en los últimos años han subido mucho los precios para evitar la masificación, y además también lo hacen por una cuestión de retorno medioambiental, ¿no? Un país en vías de desarrollo como es Nepal es un país muy poco comprometido con el cuidado medioambiental, tienen otras prioridades, como es natural, pues dar de comer a su gente, y era un país que descuidaba mucho el tema pues que las montañas estuvieran limpias, de evitar los residuos, pero eso está cambiando afortunadamente, y todo eso hace que se encarezca, y a mí me parece bien pues subir a la montaña. Me imagino. ¿Cuánto tardas en recuperarte después, Joder? ¿O dices que vienes con 7-8 kilos menos? Bueno, pues intento mantenerme en la línea esa, ¿no? En no cogerlos con mucha facilidad, pero bueno, en 2 meses y algo, estoy otra vez en mi peso y... Claro, porque luego vienes y ¿qué hace? El efecto rebote. Exacto. ¿Y qué hace Joel ya, es decir, a día de hoy? Siempre vengo malo del estómago, con lo cual eso ayuda a ralentizar el... Que comas mucho. El claro. que coma mucho, sí. Encima... vienes a los sitios donde mejor se come, es decir, porque yo por lo menos que me encanta la gastronomía, considero que en España, Canarias incluida, se come, bueno, y en esta isla más todavía, entonces, hay que ponerla siempre un poquito más arriba, pero sí, hay muy buenas comidas, muy buenas carnes, es un poco complicado. Yo que soy amante de la carne, pues bueno, que te voy a contar que no sepa ya José el del Volcán, ¿no? Que soy cliente habitual para comer carne, o aquí en los cascajos, en los cancajos, aquí con Daisy. Ahora pasamos. Claro, entonces, sí, pero afortunadamente en ese punto vengo siempre tocado del estómago,
y me tengo que comedir y tiene que ser todo muy paulatino, ¿no? Y no vengo y me meto el atracón por más que quisiera, porque siempre vengo malo del estómago, porque claro, vienes malo porque las condiciones higiénicas en las que comes allí no son buenas. No son buenas de ninguna manera. O sea, tú ves al cocinero que tenemos en el campamento base sin poderse lavar las manos, pues sale del baño. O sea, Wow. al final tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado y tienes que ir con la cabeza y el estómago muy abierto. Si no, no vas. No vas. Qué curioso. Eso sí, son de las peores partes de estas expediciones, ¿no? Me imagino. Pero aunque ellos se preocupan de tener cierta higiene, tienen sus geles hidroalcohólicos, pero sabes que al final no es lo mismo, la higiene no es la misma. Claro, me imagino, porque estamos hablando de que estás a qué temperatura. En el campamento base normalmente de día puedes estar en torno a los 10, 12, 13 grados. Bueno, no es y de noche sí, pero se producen unas variaciones brutales. Claro, a partir de las 6 de la tarde, que cambia el tiempo, que se hace de noche, pues ya puedes pasar a los menos 5, menos 6, menos 10, si hace mucho frío. Y ya en los campamentos de altura, pues bueno, pues siempre estás en torno al 0 a menos algo. Y arriba en cumbre, pues menos 20, menos 25 grados. Madre de Dios. Con suerte, porque vas, como subes cuando hay buen tiempo, pues al final eso te ayuda, ¿no? Sí, que esté en un rayito de sol dando, claro. Pues siempre viene bien. Joel, y a día de hoy, ¿en qué estás metido, como se suele decir? Aparte de como ya nos has contado, preparar tu próximo viaje, pero ¿qué haces en el día a día? Bueno, pues como te contaba antes, aparte de la asesoría política y también de forma casual, nos dedicamos a los eventos deportivos. Tenemos unas series regionales en Canarias nocturnas, todas estas carreras nocturnas con música, efecto de discoteca y tal. Okay. Las organizamos nosotros y bueno, tenemos 5 sedes en Canarias y una en Mallorca. Wow. Y tenemos una en La Palma, otra en Puerto de la Cruz y 3 en Lanzarote. Aría, Puerto del Carmen y Playa Blanca. Y luego estamos con un triatlón que organizamos también en Playa Blanca. Estoy con otro compañero organizando una ultra trail que queremos sacar para octubre aquí en Lanzarote, que es la única isla donde no hay una ultra. En definitiva, pues tratamos de mantener también el deporte desde el punto de vista ya no solo del entrenamiento personal, sino también como un reto profesional. Y la verdad que va bien, estoy contento. Y cada vez fomentamos más la práctica del deporte, porque si te fijas son estas carreras nocturnas, que es donde tengo yo puesto más el corazoncito, son carreras de pequeña y corta distancia que invitan a aquel que no hace deporte de forma habitual a hacerlo. 1,6 kilómetros, que es una de las distancias, 5 kilómetros y 10 kilómetros son distancias asequibles. Y si encima le pones música, si le pones mucho colorido, le pones efecto disco, pues todavía te llama más la atención. Y con eso lo que se pretende, obviamente ya no solo es una actividad económica, que también, con lo que se pretende es que la gente además se preocupe por tener hábitos de vida saludables, porque haga deporte. Y bueno, y ahí las administraciones pues parece que se han puesto las pilas y va muy bien, va muy bien. Genial, porque lo de las carreras es solamente, es decir, en determinadas islas o como... Sí, nosotros tenemos, te digo, una carrera nocturna de esta naturaleza en La Palma, otra en Puerto de la Cruz que se estrena este año y 3 en Lanzarote y una en Mallorca, en Felanix. Y son carreras eso, que lo que buscan es tejer una liga entre ellas, compiten entre ellas, la gente de La Palma viene aquí, la gente de aquí va a La Palma, ahora se incorpora Puerto de la Cruz en Tenerife y hemos ido creciendo poco a poco. Ahora la idea es estar presentes al menos en 5 de las 7 islas, porque es verdad que La Gomera y El Hierro, por núcleos poblacionales, pues no se llega a cumplir los ratios económicos que necesita una prueba de esta naturaleza para salir adelante. Pero sí que es verdad que en Lanzarote tienen ya una fuerte implantación. Fíjate, en Aría estamos por la 4ª edición, en Playa Blanca estamos por la 6ª edición. Ya viene de tiempo, ¿no? Ya viene lejos. Y eso ayuda a que la gente las conozca. Y con eso estamos, con eso y con la asesoría política es a lo que nos dedicamos en el día a día. De hecho, ahora pues estamos teletrabajando en el triatlón y en la primera, que es Puerto del Carmen, de estas nocturnas. Y bueno, y a ver qué tal salen este año. Esperemos que salgan bien como han salido las anteriores. Qué bueno. ¿Y el fútbol? Y el fútbol, bueno, pues como te contaba antes, estamos ahí con el Aría, entrenando al Aría Club de Fútbol, el primer equipo regional. Y bueno, no nos va mal para ser el primer año, estamos justo en mitad de tabla. Tenemos muy buenos jugadores de aquí del norte de la isla, casi todos son del norte.
Y bueno, pues tratar de sacar un equipo histórico como el Almería, que además tiene más de 50 años de historia, que ha estado en tercera división, que ha estado en preferente, que ha sacado y saca muy buenos futbolistas, pues es una responsabilidad a los que nos dedicamos por la tarde-noche, ¿no? Los lunes, los martes y los jueves sabemos que tenemos que venir al Ladislao Rodríguez Bonilla a entrenar a los chicos Pues, y a jugar los viernes. No, tiene bastante, es decir, de aquí salieron jugadores que han estado en Real Madrid y demás también. Sí. Tengo entendido, ¿no? Es Sí. decir, que creo que uno de los porteros que tuvo el Real Madrid, si no me equivoco, era de aquí o por lo menos de Lanzarote. Sí, Hace tiempo. La verdad que no recuerdo bien la historia, pero porteros ya nos corregirán en los porteros no comentarios. recuerdo, pero sí que recuerdo jugadores muy buenos como Vladimir, que jugó en segunda división y pudo jugar en primera si no tuviera el carácter dicharachero que tiene, porque le gusta más la fiesta que el fútbol. Pero era un jugador que tenía y que tiene, porque a pesar de que tenga ya 44 años, todavía hasta el año pasado jugaba en primera regional y era el mejor. Wow, Sí, con- sí. Y él tipo es de Cristiano, aquí, tipo Cristiano Ronaldo. Claro, él es de aquí del norte además. Qué bueno. Y luego tenemos jugadores como Gaume, que es otro jugador con unas condiciones extraordinarias. El Almería ha dado siempre muy buenos futbolistas, pero como todo pueblo pequeño, uno tiene siempre falta de autoestima. No lo digo por ellos dos en concreto, ¿eh? Sí. Como todo pueblo pequeño, uno tiene falta de autoestima, cree que no puede llegar cuando realmente sí que puede llegar si creyera un poco más en él. Y hay muchos futbolistas aquí que podían haber llegado mucho más lejos. Primero, si hubieran querido, que es una cuestión que también es respetable. Y segundo, si hubieran tenido mucha más fe en sí mismo, porque yo creo que lo que le pasa al futbolista conejero es un problema de disciplina consigo mismo y con el compromiso al deporte. Y lo digo abiertamente, que al igual alguna crítica me cae al respecto. Bueno. Y lo digo también porque si creyeran más en sí mismo, probablemente tendríamos mucho más futbolistas a más altas cuotas de representación futbolística, ¿no? ¿Pero crees que es fácil para el fútbol conejero, a lo mejor tan fácil, poniendo como ejemplo a lo mejor Gran Canaria, que claro, tienes un equipo que ha estado en primera división, que está en segunda, o el Tenerife, pero salir de aquí, dar ese salto tan grande, ¿crees que es fácil, aunque seas muy buen jugador? Yo creo que vale, puede entrar la estadística poblacional. Una isla grande, tiene 1 millón de habitantes, frente a los 170.000 que vivimos aquí. Es normal que allí salgan más futbolistas, que salgan futbolistas con más facilidad. Tiene un escaparate muy cercano, que es la Unión Deportiva Las Palmas. Pero yo creo que en Lanzarote, que se ha profesionalizado mucho el fútbol, que además tenemos buenos entrenadores, que tenemos buenos clubes y que tenemos instalaciones deportivas que favorecen la práctica del deporte y un buen clima, creo que sean las condiciones para que Lanzarote saque futbolistas. El tema está en que el futbolista local tiene que tener claro si quiere o no quiere dedicarse de forma profesional a esto, si quiere o no quiere dedicarse desde el punto de vista profesional al deporte, y eso implica unas renuncias. Cuando uno quiere iniciarse en un mundo y sabe que puede destacar, sabe que implica tener otras renuncias. Claro. Pues la vida nocturna, la vida carnavalera, y eso, pues en una isla como Lanzarote es tremendamente complicado. Yo lo decía más por el tema visual, ¿no? Es decir, de que es más fácil que te vean a lo mejor en Gran Canaria en un equipo que te vean en Lanzarote o que un ojeador venga aquí. Pero nuestros equipos juegan ya todos en ligas que comparten Que liga van a- con Gran exacto. Canaria y Tenerife. Quiere decir, y además con las redes sociales, con las cámaras estas vivo que se están poniendo ahora muy de moda, donde tú estás me lo invento, en Tazacorte y puedes ver un partido del Unión Sur Yaiza, que eso se puede hacer ya. Ujú. Pues hoy en día el escaparate está servido y con Sí, las es más tecnologías fácil. es mucho más fácil. Por tanto, yo creo que ya es una cuestión de filosofía del jugador local y de lo que él se proponga como deportista y como profesional o como aspirante a profesional. Yo Sí. creo que hay mucha materia para que los jugadores de aquí puedan salir a jugar fuera. El escaparate está y si hay ganas se llega. Mira, Vladimir, en los 2000, que no había tanto desarrollo como ahora, llegó a jugar en un equipo de segunda división y no llegó a primera porque no quiso. Porque él no quiso. No, la verdad que bueno. Sin embargo, Gustavo sí que llegó a jugar también en segunda división, jugó en el Tenerife y en la Unión Deportiva Las Palmas. Gente de Lanzarote sí que ha salido, incluso en épocas mucho más difíciles de transmitir, ¿no? que aquí hay jugadores con nivel. Bueno,
Pues mira, ya estamos casi bajando, le hemos dado una vuelta al norte porque la isla la verdad que está todo muy, muy verde, la verdad que sorprende bastante. Pero Joel, para mí la verdad que es un placer tener la charla. Lo que busco con todo esto es un poco lo que dices, igual que los deportistas, igual que los empresarios, yo creo que hay que un poco obsesionarse, ¿no?, con lo que quieres hacer, si quieres dedicarte profesionalmente al fútbol o si quieres lanzar una empresa y tenerla. Pues un poco lo que busco con el podcast es eso, ¿no? La emprendeduría, para mí la emprendeduría, Alfredo, es eso. Es decir, si realmente quiero hacer algo, tengo que hacerlo, y para eso tengo que tener, primero, determinación, segundo, disciplina, y tercero, tener claro que te voy a tener que renunciar. Voy a tener que renunciar a otras cosas si quiero sacar adelante pues mi proyecto personal, ya sea deportivo, ya sea profesional, ya sea empresarial, ya sea sacarme unas oposiciones. Todo conlleva unas renuncias, y después, desde luego, el sacrificio habrá merecido la pena si consigues tu objetivo, y esas renuncias pues serán anecdóticas. Sobre todo sacrificio también y esfuerzo, como decías tú, pero ¿no crees que estamos en un momento también de la sociedad donde que va todo al mínimo esfuerzo? Es decir, que la gente quizás no esté, lo quiera todo más rápido, y no se esfuerce tanto como igual era en una generación anterior. Vamos a ver, yo con eso tengo mis dudas de que vivamos en una sociedad más cómoda. Lo que sí vivimos en una sociedad que está peor preparada, o que no hemos sabido adaptar todos los cambios tecnológicos y sociales que estamos sufriendo a una educación capaz de afrontar esos retos, ¿no? Y por tanto estamos ante una sociedad que está menos preparada. Pero yo creo que seguimos, como humanidad, seguimos teniendo los mismos genes, es decir, nos pican las mismas curiosidades, nos pican las mismas inquietudes, queremos desarrollarnos, queremos crecer. Es verdad que estos cambios sociales nos facilitan mucho. Estos cambios tecnológicos también nos facilitan mucho determinadas cuestiones, y al igual eso nos hace verlas o tener la sensación de que vivimos ante una sociedad menos que le gusta tenerlo todo más masticado, y al igual es que no es eso, sino simplemente que nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, y que eso nos facilita la vida. Antes era todo más manual, más rudimentario, y ahora todo es más mecánico, ¿no? Por hacer un poco el símil. Pero yo lo que creo es que debemos de ser mucho más ágiles a la hora de enseñar a utilizar a nuestras nuevas generaciones estas herramientas para que dentro de ese esfuerzo, para que dentro de esa necesidad de cultivar la cultura del esfuerzo que tienen que tener pues los padres, los educadores y los que se dedican a instruir a las nuevas generaciones, se pueda ver que las personas tengan esa misma determinación que tenían nuestros antepasados, esos mismos esfuerzos, sacrificios que hacían desde el punto de vista actual, con la realidad actual que tenemos ahora, y no con la realidad que tenían, porque no son comparables. Sí, es diferente. Entonces, claro, pero bueno, también en la época esa imagino que habría gente que sería un poco más pícara y que viviría un poco más de las beneficencias que podían haber en esa época, sí, como lo hay ahora. Pero yo veo mucha gente joven implicada en muchos sectores, y eso es bueno. Sí, a mí me encanta verlo. Es decir, yo he ido a Tenerife a dar charlas, a colaborar sobre todo el tema de inteligencia artificial, blockchain y tal, que hago un poquito también de todo eso, más el proyecto que tengo. Y me encanta cuando ves a gente joven, porque con toda la tecnología que hay hoy en día, todas las herramientas que tenemos para estudiar y hacer lo que prácticamente quieras, hoy en día tenemos muchísimas más facilidades. Entonces me gusta mucho ver eso, y sobre todo mezclar una persona que pueda tener una experiencia muy grande con otra persona más joven que no tenga tanta experiencia, pero tiene esas ganas, esas ganas de hacer cosas, de aprender y demás. Entonces lo veo, la verdad, que es fundamental. Pero vamos, que la fórmula está clara. Sí, eso... Disciplina, determinación y renuncia. Eso está muy, muy claro. Joel, ya estamos de vuelta. Te dejo en el mismo sitio. Bueno, para mí, darte las gracias. Sobre todo gracias a ti. Yo encantado de la vida. Por estar aquí, por hacer esa charla. Y alguien que me aguante la peyorata. No, para nada. Vamos creciendo. Sí. Pero bueno, a ver, son cosas que es lo que un poco busco, ¿no? De que la gente escuche y vea esas historias,
detrás de personas como tú que creo que con esa constancia, con ese esfuerzo, pues ha ido logrando cosas, tanto personal como profesional, y me alegra mucho de que, Yo de que creo que he estés tenido aquí. mucha suerte también, te digo, ¿eh? Creo que he Bueno, tenido mucha suerte. pero yo soy de los que piensan que la suerte se busca, Sí, ¿sabes? sí. Si no sales y Yo no tengo que haces estar cosas... agradecido a mucha gente Claro. y yo creo que he tenido un poco de suerte. Sí que es verdad que he tenido por momentos de mucho trabajo y que tal, pero bueno, es bueno poner las cosas en su sitio a la gente y decirle que bueno, que en la vida también hay que tener una No, pequeña hay que dosis ser de agradecido. suerte, sí. Sí, sí. Pero bueno, hay Y que salir a agradecértelo a ti. buscarla. No, bueno, yo encantado. Y espero bueno, que no sea la primera, sino que, bueno, esto va por temporadas y en la próxima tenerte para que me cuentes cómo ha ido esa... Ese Dabulagiri. Sí, sí. Vamos a ver qué tal te va y cómo funciona. Y bueno, al resto nada más decirle que dejen en comentarios todo lo que les interese o que te quieran preguntar. Yo te iré pasando también todo Perfecto. lo que vamos sacando y cuando salga el enlace. Y nada más. Nuevamente, gracias y un saludo a todos Gracias a ti y hasta y la a todos. próxima.